Hay palabras que no se pronuncian, se esperan. Palabras que no pertenecen del todo a quien las escribe, porque antes han atravesado generaciones, atriles y silencios, hasta convertirse en parte de la memoria sentimental de una ciudad. Así sucede con el pregón oficial de la Semana Santa de Granada, una ceremonia de la palabra que desde hace más de 80 años marca el pulso de nuestra Cuaresma y convierte la emoción en relato compartido. Al celebrar 100 años de experiencia cofrade, la mirada no se detiene únicamente en el pregón como pieza oratoria, sino en todo lo que lo rodea y lo explica, los contextos históricos, las formas de entender la ciudad, las distintas sensibilidades cofrades y la evolución misma de la Semana Santa moderna granadina. Porque recorrer la historia del pregón es también recorrer 100 años de una Granada que ha cambiado junto a sus hermandades, y hacerlo desde la voz de sus protagonistas supone además preservar ese legado a veces perdido entre los márgenes de la memoria y que, sin embargo, contiene buena parte del alma de nuestras cofradías. Hoy nos hablan quienes un día tuvieron la responsabilidad de poner palabras a la fe granadina. A través de la memoria de los pregoneros José Luis Ramírez Domenech, Álvaro Barea y Mari Carmen Sánchez, y con ellos Álvaro Ramos, estudioso y profundo conocedor de la historia de nuestro pregón, conversaremos de memoria, de los textos que marcaron una época y de los nombres imprescindibles de nuestra oratoria cofrade, pero también de la experiencia íntima del pregonero, de los meses de preparación, del peso de la palabra, del vértigo del primer domingo de Cuaresma y de la huella que dejan las tablas del teatro. Hoy celebramos un centenario y lo hacemos escuchando a quienes hicieron que Granada pronunciara año tras año el nombre de su Semana Santa. Hoy pedimos la venia a los 100 años de Semana Santa a través de sus pregoneros. Bienvenidos, bienvenidas a esta venia especial del centenario que en su segunda edición va a abordar una de las piezas literarias y de anuncio de la Cuaresma más bonitas que tiene la Semana Santa de Granada. Evidentemente es el pregón oficial de la Semana Santa que cada primer domingo de Cuaresma, de manera tradicional en las últimas décadas, pues se ha leído, se ha pronunciado especialmente en el Teatro Isabel la Católica, aunque como saben ha tenido ya varios escenarios a lo largo de su historia. Y hoy contamos con varios protagonistas de ese momento, del primer domingo de Cuaresma, y también con un estudioso de la vida del pregón, que es bastante azarosa y tiene muchos altibajos, y afortunadamente creemos que hoy cuenta con una salud muy buena, al igual que esta Federación de Cofradías que celebra 100 años y a la que agradecemos especialmente la acogida en esta sala de junta donde tantas cosas se han hablado, se han decidido y se han vivido especialmente en los últimos años. Nuestro agradecimiento también a todo ese gran equipo que está detrás de la cámara y que lleva a cabo esta grabación para que ustedes la vean en el momento que quieran y la degusten, porque se trata hoy de sacar muchas cuestiones de anécdotas, pero también de vivencias en torno a una pieza que a muchos de nosotros y nosotras
nos ha marcado especialmente. Así que paso ya a presentarles a los invitados que hoy tenemos con nosotros y empezamos por el orden de pregón, desde los que lo han pronunciado antes hasta los últimos que en los últimos años también han tenido esa gran fortuna. El primero de ellos es un gran conocido, cofrade de Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra. Además ha sido también miembro de esta Real Federación en momentos importantes, en la década de los 2000, principios de los 2000, y precisamente el pregonero del año jubilar de 2000, don José Luis Ramírez Domènech. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien hallado y acompañado. Muchas gracias. También tenemos a Álvaro Barea, que ya es conocidísimo, también en el mundo cofrade granadino, tiene muchas responsabilidades y también goza de la vida de las hermandades de Granada en diferentes corporaciones, pero sobre todo es pregonero de la Semana Santa, también de un año muy especial, 2019, e hijo también de un grandísimo pregonero que hoy evidentemente tenemos que decir que vamos a recordar a muchos que ya no están, pero que gracias a sus textos y a sus publicaciones, incluso también a algunas grabaciones que guardamos azarosamente, pues los tenemos con nosotros. Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de echar un ratito aquí con vosotros. Muchas gracias por participar de esta venia. A vosotros por invitar. Una de las últimas pregoneras ha sido María del Carmen Sánchez Martínez. ¿Qué tal, mamén? Como te conoce en todo el mundo cofrade, ¿no? Hola, Luisja. Pues me pasa como a Álvaro. Estoy encantadísima de que hayáis contado conmigo para estar aquí, porque efectivamente se trata de pasar un buen rato entre amigos, entre cofrades, entre hermanos y entre pregoneros. Claro que sí. Pues si queréis, vamos a ir ya planteando algunas preguntas, pero antes, por supuesto, presentamos a la persona que, de momento, no ha sido todavía pregonero de la Semana Santa de Granada, es colaborador de distintos medios, especialmente de Canal Sur Radio, también del Llamador de Granada, profesor universitario en Sevilla y muy estudioso del pregón, y aquí tienen precisamente su obra, este libro que se publicaba el año pasado y que tiene un trabajo excepcional de documentación y también de análisis de estos textos que también tienen su parte emocional, pero una parte, una intrahistoria diríamos, pues muy técnica y que él mismo ha abordado. Álvaro Ramos Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísimo de estar aquí rodeado de pregoneros en la Federación de Cofradías y un gusto poder hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es el pregón de la Semana Santa. Pues de ello vamos a hablar. Y ya voy a plantear la primera pregunta, especialmente un poco para los pregoneros, por haber sido aquellos y pregoneras que han vivido ese momento y que evidentemente pues nos hace referencia a una pregunta muy general, pero también que supongo que en el momento del nombramiento, en esos días quizá que suceden de tanta alegría, pero también de responsabilidad por lo que viene, quizás se hicieran en su momento, no lo sabemos. ¿Qué es para vosotros el pregón de la Semana Santa o qué debería ser también el pregón de la Semana Santa de Granada? Bueno, efectivamente el pregón de la Semana Santa es la exaltación de lo que cada uno de nosotros entiende por Semana Santa, de sus vivencias personales fundamentalmente. Creo que una de las cosas más difíciles, al menos para mí, es expresar mis sentimientos. Soy bastante introvertido, con lo cual eso es claro. Y yo intenté volcar de alguna manera lo que significaba, evidentemente para mí, mi Semana Santa, que es la de Granada. Y puedo preguntarte si, luego lo hablaremos también de tu particular pregón, ¿saliste con esa sensación de haber dado a entender lo que para ti era el pregón? Sí, por una sencilla razón. O sea, yo hice el pregón en 3 días. Yo preparé un pregón. Le dediqué muchísimo tiempo, pero no estaba especialmente conforme con él. Era un pregón, como te diría, muy como debe ser, ¿no? Ten en cuenta que era el año 2000, era el año jubilar, era el año en que se producían toda una serie de circunstancias en la ciudad. Se coronaba canónicamente a mi titular, y yo era el comisario de la coronación. El mayor dolor peregrinaba a Roma. Había muchas cosas que me inducían a plasmar un pregón de otra forma distinta. Sin embargo, también tenía la responsabilidad de, siendo miembro de la Federación de Cofradías, teniendo una relación directísima con la curia en aquel momento, etcétera, etcétera, intentar hacer un pregón desde un carácter absolutamente cristiano, carismático, etcétera, etcétera.
Y la verdad es que no lo hice mal, fue un pregón que cumplía esos requisitos que yo me había puesto. Pero yo cada vez que lo leía, yo tenía como sufridora a mi madre, y cada vez que lo leía mi madre decía, bien, es bonito, está muy bien. Y yo rectificaba algo, volví a leer, sí, oye, muy lindo. Hasta que en un momento me dijo, y te digo, la semana anterior a leerlo, porque yo ya lo leí. En la semana anterior me coge y me dice, vamos a ver, José Luis, ¿tú estás contento con el pregón? Y le dije, bueno, sí, pero, dice, y sí, pero ¿tú crees que vas a poder transmitir a los demás si tú mismo no estás contento con el pregón? Me quedé mirándolo así y digo, ¿y qué hago? Dice, yo que tú, miró una papelera así y ras, reciclaje. No me he quedado ni con copia. Y hice otro desde el punto de vista que yo sentía, el cofrade, etcétera, y que fue bastante bien recibido por parte de la audiencia, ¿no? Ciertamente. Con lo cual sí me siento contento del final. Dejó una huella imborrable. Y por cierto, en las anécdotas contar que su pregón fue el primero en el que los hombres empezaron a vestir chaqué. Me costó trabajo y una pelea con mi presidente entonces, que ya era don José María Ortiz. Habíamos sido compañeros en la comisión gestora, pero yo entonces era vicepresidente de la federación. Me costó una pelea con él porque él decía que eso era sevillano. Y yo le dije que eso era un acto donde se debería vestir chaqué. Efectivamente, ese día creo que fui el único que vistió chaqué. Él vistió de traje, mi presentador inolvidable, Ángel Salvador, vistió de traje y creo que todos los de la mesa vistieron con traje. Al año siguiente todo el mundo vestía chaqué. Marcaste tendencia. Álvaro, para ti, ¿qué es el pregón y también qué debería ser? Bueno, lo has dicho tú en la presentación. Un pregón es un género literario. Es una pieza de texto literaria que está hecha para ser escuchada. Probablemente el peor piropo que se le puede decir a un pregonero es: tu pregón es para leerlo, hay que leerlo tranquilamente. No, un pregón es para declamarlo. Es un texto que tú haces para que los demás lo escuchen, lo reciban de esa manera, ¿no? Tema aparte es que resulte exitoso, guste mucho y uno se quiera llevar, ya tenemos afortunadamente, aquí hay un pequeño ejemplo, ¿no? Te puedas llevar el texto a tu casa y te guste tanto que quieras releerlo. Eso es distinto. Pero cuando a un pregonero le dicen, tu pregón es para leerlo, pues en un 80% de probabilidades ha sido un leñazo importante porque no ha conseguido transmitir lo que decía José Luis. Ya no es un pregón. Ya no es un pregón. Para leer es una novela, no es un pregón. Tú tienes que hacer una pieza que de alguna manera, como decía José Luis, transmita lo que para ti es la Semana Santa. Y lo bueno que tienen los pregones y los cofrades es que los sentimientos, independientemente de la hermandad a la que pertenezcamos, las hermandades en las que estemos en nómina, los sentimientos colectivos son muy parecidos. Todos sentimos más o menos lo mismo. Cuando te vistes de nazareno, cuando sales de camarera, cuando eres costalero, cuando eres un mayordomo. Entonces, tienes que tener la habilidad y la sensibilidad de, buscando en tu interior, que son lo más complicado. Hay personas más introvertidas y otras que no, pero tú tienes que buscar dentro de ti para hacer que los demás sientan algo tan común como lo que tú sientes, siendo de una hermandad. Eso es un pregón. Y cuando tú consigues que a través de tu texto, allí mismo en el teatro, la gente salga con la sensación de sentirse representada, pues has conseguido un buen pregón. Luego ya, tipos de pregones hay muchos, aquí Álvaro es un experto, hay tantos como personas que los dan, hay tantos como pregoneros, cada uno hace su pregón y algunos hasta dos. Algunos hasta dos, porque eso es también algo apasionante. El pregonero también siente determinadas presiones circunstanciales, es un texto en el que se tienen que sentir representadas muchas miles de personas. Cierto. Y luego además es un texto supeditado a que somos católicos, apostólicos y romanos y granaínos, y pues es un texto que tiene que tener una finalidad cristiana de anunciar la pasión, muerte y resurrección de Cristo en Granada. Entonces pues tú tienes unas limitaciones, deberíamos tener unas limitaciones temporales en la duración del pregón, tienes unas limitaciones a la hora de expresar lo que quieres sentir, y entonces el pregonero, cuando compone su texto, pues
no te digo que esté coartado, pero sí tiene unas ciertas limitaciones, a veces autoimpuestas, que tiene que cumplir. Pero cuando uno consigue eso, no necesita que le digan, tu pregón es para ser leído. Eso es un síntoma muy malo. Has introducido dos características que creo que son muy sui generis del pregón. Ahora hablaremos con Álvaro, pero creo que una de ellas es lo subjetivo, lógicamente. Cada uno tiene su Semana Santa, su vivencia, su manera de vivir las cosas, como todos los aspectos de una vida. Y segundo, lo efímero, porque aunque un pregón perdura en un texto o en una grabación hoy en día, pero es muy caduco, ¿no? De ese momento, de esa... También lo decía José Luis, ¿no? Del año que le tocó vivir, de las circunstancias personales que haya, o cofrades, son muchos aspectos. Absolutamente, además, date cuenta, yo soy el último pregonero prepandémico. Exacto. ¿Vale? La pandemia cambió mucho las circunstancias de todos, incluso de la propia Semana Santa. Porque luego hemos tenido, posteriormente a la pandemia, ha habido condicionantes a nivel de seguridad ciudadana, a nivel de... todo ha cambiado un poco a raíz de la pandemia. Probablemente yo, si me encargaran de nuevo dar un pregón, que estaría encantado de que me lo encargaran, no me importaría darlo otra vez, haría un pregón totalmente diferente. Además, ¿eh? Claro, ya tenemos lo dirá Álvaro. Ya tenemos los precedentes de pregoneros que lo han dado varias veces, ¿no? Pero yo haría un pregón totalmente distinto, claro que sí. porque estamos condicionados a las circunstancias del momento. Y bueno, eso también es lo bonito. A ti te toca pregonar en un momento dado de tu vida personal y de las circunstancias sociales que tienes, y no deja de ser un testimonio de ese tiempo y de ese momento. Claro que sí. Mami, ¿qué es para ti un pregón? ¿O qué debería de ser? Yo estaba escuchándolo a los dos y estaba sintiendo todo el rato porque obviamente coincidía en lo que estaban diciendo mis compañeros y hermanos. Somos hermanos. Y es verdad que el pregón es mi Semana Santa trasladada en forma de palabra. Cuando a mí se me encarga, lo que más me agobiaba eran dos cosas. Una, no puede ser largo, no lo cumplí. Como ninguno. Y segundo, que yo no sé declamar. Y eso me agobiaba, precisamente porque decía, es que un pregón es una forma de expresar, no es una forma de escribir, que también. Entonces eso me agobiaba mucho, porque yo no sé declamar, porque me da vergüenza además ese tipo de forma de expresarse, y eso sí me agobiaba mucho. En lo demás, obviamente, es la Semana Santa de Mari Carmen Sánchez en el año 2025 de Mari Carmen Sánchez. Y de tu familia. Y de mi familia, sí, que porque... eso es muy bonito también, porque a ti te toca escribir tus sensaciones, tus emociones, pero la de Mamen son sus hijos también, claro, y su marido, claro, y sus circunstancias familiares, y sus padres, y sus hermanos. Efectivamente. Claro. Porque, bueno, a ti te pasa, y tú también lo has contado con tu madre, lo vivimos y lo compartimos con la familia con la que tenemos en ese momento y que nos acompañan. A modo de anécdota, y adelantándome a cuando pregunten las anécdotas, nosotros en el grupo, en la familia tenemos nuestro grupo de WhatsApp de tiende la lavadora, hay que comprar pan, no te olvides de sacar la basura, y creamos un grupo de WhatsApp que se llama, de hecho todavía existe, Pregonando. Y ahí íbamos volcando todas las ideas que se nos venían a la cabeza. Mi hija, mamá, ¿qué se te ocurre que podía hablar de no sé qué? El niño, mamá, he visto una cuánto. Mi marido, mira, Entonces, eso es también una forma de vivir el pregón, que luego, bueno, pues queda plasmado en el librito este, que además tiene una edición fantástica, como habíamos comentado antes de empezar a grabar, pero que es fruto de toda esa vivencia que tuvimos a lo largo de los meses anteriores y de la vida anterior, de los años anteriores, porque no dejamos de ser cofrades. Y entonces lo contamos desde el momento en el que somos conscientes que somos cofrades y que vivimos nuestra fe de esa manera. Los pregones son biográficos y también colectivos del momento que toca, efectivamente. Ahora sí, Álvaro, creo que es el momento también de hacer un poquito de vista al origen de este pregón, que en el caso de Granada es muy particular, tiene grandes nombres y ha tenido muchísimas anécdotas que tú has estudiado bien, y también hay muchas particularidades. Creo que todos tenemos en mente cuál es la más distintiva respecto al resto de Andalucía. En toda España hay pregones, pero siempre nos comparamos con Andalucía por ser Semanas Santas relativamente similares y procedimientos protocolarios también muy parecidos. Así que adelante. A ver, el origen del pregón de la Semana Santa de Granada es muy curioso. El pregón como tal es un oficio desde tiempos muy antiguos, ¿no? Cuando no había medios de comunicación
como tenemos ahora, pues la manera de comunicar un bando municipal, comunicar lo que se vendía, anunciar los productos que se vendían en un mercado, pues se usaba pues la figura del pregonero, que además estaba de las peores pagadas junto a los verdugos. Hay estudios que demuestran que la figura del pregonero era de las peores pagadas. Hay cosas que no han cambiado. Sí, eso te iba a decir. Tiempo atrás. Y en Granada tenemos algunos precedentes muy interesantes. Uno de ellos en el siglo XVII con la Hermandad de Jesús Nazareno, la que residía en el convento de los mártires, en el que estuvo San Juan de la Cruz. A esa hermandad se celebraban unos certámenes literarios en los que se escribían y declamaban poemas dedicados a la figura de Jesús Nazareno. Ya no era un pregón como tal, pero ya tenemos un antecedente de ese texto declamado exaltando las figuras penitenciales. Luego nos tenemos que venir más a principios del siglo XX, cuando el gran Federico García Lorca, que parece que en Granada estuvo en todo, ¿no? En las cosas importantes siempre estaba él, ya en los años 30 participó en una serie de charlas radiofónicas en las que hablaba, junto con otras personas, sobre la Semana Santa de Granada. Entonces, ese, podemos decir que de manera oficiosa, que no oficial, es el germen del pregón de la Semana Santa de Granada. En otros sitios también de Andalucía hay protopregones hasta que llega a hacerse oficial, hay, como consideran, pues en los años 30 también antecedentes del pregón, y aquí en Granada sacamos poco pecho de que Federico García Lorca fue el primer pregonero no oficial, como digo, oficioso de nuestra Semana Santa, en un texto que algunas hermandades no las dejan muy bien paradas, pero que es de una calidad literaria pues como era Federico García Lorca. Habría que esperar aproximadamente unos 10 años hasta que en el año 45 la Federación decide organizar el primer pregón oficial. Y lo hace en un contexto muy interesante. El primero es que estamos hablando de los años 40, posguerra, un tiempo de bastante carestía en nuestro país, y decide organizar una serie de actividades para promocionar y difundir la Semana Santa, para hacer la competencia a Sevilla y a Málaga. Es decir, ya fijaos cómo desde hace tiempo no quiero decir luchas, pero esa diferencia siempre muchas veces entre regiones, pues ya estaban presentes, que ya se habían recompuesto bastante rápido de la guerra civil. Y aquí juega un papel esencial el entonces presidente Félix Infantes Vilches, que decide organizar, recuperar el cartel oficial, conferencias radiofónicas, varios artículos en el periódico, y entre ellos organizar el pregón oficial. Y como decía la película, como todo es posible en Granada, pues nuestro primer pregón oficial se celebra en la ciudad de Madrid. Es algo muy curioso. En todos los sitios el pregón se celebra en la ciudad propia en la que se promociona la Semana Santa, y nosotros nos lo llevamos a Madrid. Allí se celebró en el Teatro Reina Victoria. Acudieron autoridades de primer nivel, incluso del gobierno de entonces de España, y se llegó a organizar un viaje en ferrocarril para que los granadinos y granadinas que quisiesen pudiesen ir desde Granada hasta Madrid. ¿Y a quién deciden elegir como pregonero? Pues de manera, yo creo que a mi juicio acertada, a Federico García Sachís. ¿Por qué? Porque estamos hablando de escritor, de periodista, fue una persona que estuvo como miembro de la Real Academia, era charlista, que a mí siempre me gusta decirlo, pero una persona que se dedicaba a dar charlas y a cobrar por ellas. 6.000 pesetas le pagó la Federación de la época a Federico García Sachís. Por eso, de la época, pero digo, años 40, posguerra, época de mucha carestía, la Federación desembolsó 6.000 pesetas para que diese un pregón un tanto sui generis, muy diferente de lo que estamos acostumbrados. Fue una conferencia para hablar de Granada, de su historia, de su monumentalidad, y ya de puntillas para leerlo, ¿no? De puntillas pasamos por la Semana Santa y ahí se queda. Pero para sumarle otro aspecto más relevante, es que ese mismo año hubo un segundo pregón, también pronunciado por García Sanchís, en el monasterio de San Jerónimo, titulado Pange Lingua, y en el que él habló de la Eucaristía, del valor del cuerpo de Granada, y la Semana Santa ni la nombró. Entonces, esto que nos demuestra que el pregón es algo vivo que ha ido cambiando con el tiempo. Lo que en aquella época, en el año 45, parecía un texto de primerísimo nivel que promocionaba la Semana Santa de Granada, hoy, como dice Mame, pues nos parece una conferencia pues, sin más, sin poca emoción, de la que también hablaba antes José Luis y Álvaro de los pregones de la emoción, sin mucho arraigo tampoco con Granada, porque es una persona que no era de Granada,
Y eso también, como digo, demuestra que el pregón es un texto vivo que ha ido evolucionando. Y ahora, si queréis, para no enrollarme más, lo comentamos más adelante. Y la característica distintiva, evidentemente, es el día en el que se celebra, ¿no? Porque El Granada, primer domingo de Cuaresma. creo que hace 40 o 50 años, no hace tanto, ¿no? Bueno, relativamente en la historia larga que has contado que tiene el pregón, es verdad que ha pasado ya tiempo, pero parece algo ya inamovible, ¿no? Hay muchas versiones, opiniones, hay gente que opina que este es un pregón de Cuaresma, no de Semana Santa, que a veces cuando la Semana Santa es tempranera cae excesivamente temprano también evidentemente el pregón, incluso con mucho frío, creo que Sí. casi todos hemos pasado frío ese día del pregón. Y lluvia. Y lluvias también, incluso. Y nieve, hay algunos. El de mi padre, que lo dio en Sí. San Jerónimo, Sí, sí, sí. nevó. El Nevó. día del pregón de mi padre fue terrible. Yo lo voy a abrir el melón. ¿Qué os parece? No sé si en algún momento creéis que se añadirá a Granada esa tónica general de Andalucía de que sea la Semana de Pasión cuando se pronuncie. Yo no sé si es verdad que la Semana Santa es una semana, pero también es cierto que la Semana Santa tiene todo un año de preparación y hacerlo 40 días antes o 38 días antes no me parece en absoluto malo. Yo creo que eso es el primer aldabonazo que se da para la preparación directa de la Semana Santa y yo creo que la Cuaresma, como vísperas, tiene mucho de eso, de preparación de Semana Santa, de unión de hermanos, etcétera, etcétera. Me da la sensación, yo al menos estoy contento con el día. Yo, además de añadir, o sea, añado a lo que está diciendo José Luis, un punto de vista absolutamente egoísta. Y me explico. Los pregoneros, de un tiempo a esta parte, vamos a todas las cosas a las que nos invitan. Y yo pensaba el año pasado, si a toda la agenda que tengo que esperar al último fin de semana para terminar el pregón, para terminar de organizarlo, ya me muero por el camino y no llego al Martes Santo. Llegas desfondada, ¿no? Claro, al Domingo de entonces, Pasión, por ejemplo. por eso digo que egoístamente agradecí mucho que fuera el primer domingo de Cuaresma, porque luego ya viví la Cuaresma como pregonera, pero compartiendo con los cofrades ese tiempo de preparación mucho más relajada. Claro, Entonces no lo cambiaría, pensando en lo que van a venir detrás para que puedan tener la experiencia que para mí fue muy agradable de vivir la Cuaresma de esa manera. Aparte de que si el pregón resulta exitoso y gusta, pues luego tienes ese tiempo, después de haber dado el pregón, tienes ese tiempo de agradecimiento del cofrade, del cariño. El pregonero recibe muchísimo cariño. Muchísimo. Es una cosa muy complicada de explicar, pero tú recibes muchísimo cariño de personas que no conoces, porque conoces a determinados miembros de juntas de gobierno de las hermandades, te mueves en unos círculos en los que, bueno, pues sí, conoces a gente, pero hay muchísimo cofrade de a pie anónimo al que también le llega tu pregón, que se siente a veces muy agradecido o muy representado en las palabras que tú has dicho. Y ese tiempo, después de dar el pregón, es muy agradable para el pregonero. Cuando da un pregón que ha gustado, ya no sé, si el pregón no gusta, a lo mejor no es tan agradable, pero cuando da un pregón que ha calado un poquito en el sentimiento de las personas, es muy agradable. Y no creo que... Es cierto lo que Álvaro relata, es un bando, un pregón es un bando, una exhortación a lo que va a llegar. El pregón, da igual que sea de la Semana Santa, que sea del Corpus, que sea de la Cruz, anuncia una fiesta que va a llegar. Eso es. ¿Vale? Puede que lo ortodoxo sea que el anuncio de la fiesta sea justo antes de que llegue la fiesta, pero que se adelante un poco y que sea además una seña de identidad nuestra particular, yo no lo veo mal. Sobre todo con el cambio que ha existido, perdón, Sí, sí. el cambio que ha existido de la figura del pregonero y del propio pregón desde mi época hasta ahora. Exacto. O sea, ahora os recibe la ciudad, entonces no, ahora estáis invitados prácticamente a todas las funciones, etcétera, etcétera, de todas las hermandades, entonces no, entonces tú dabas tu pregón y lo único que había como costumbre es irte a peinarte con barrales por la mañana, inmediatamente antes, y un par de años antes de mi pregón se empezó a instituir la visita a la amargura, A la Hermandad del Huerto. a la hermandad del huerto. Ahora ya creo que va a misa completa, entonces no, entonces era sencillamente hacerlo, o yo le hice una ofrenda floral, rezamos con el hermano mayor, etcétera, etcétera, y ya pasamos directamente al
al peinado, cardado, etcétera, etcétera, que Yo se no hacía. tuve Hacía peinado con que Barrales, hacía lo tuve Barrales. con mi Silvia. Claro, No claro. lo tuve con Barrales, lo tuve con mi Silvia. Hay 25 años de diferencia, entonces ya José Luis está perfectamente, gracias a Dios, Además, de verdad. pero no se dedica ya a peinar. Claro, yo no recuerdo haber acompañado a mi padre cuando él pregonó en el 94. Y yo no recuerdo haber acompañado a mi padre a ningún acto de ninguna hermandad. A él no lo invitaron a asistir como pregonero a ningún acto de ninguna hermandad. Tuvo un detalle con él, su Hermandad del Silencio. Y sí que estuvimos, y si no recuerdo mal, la única Su hermandad... hermandad del silencio Su y la hermandad. de la Alhambra. Ahí estamos. La única hermandad que tuvo un detalle precioso con él fue la Hermandad de Santa María de la Alhambra, que lo invitó a la celebración de la Cena Pascual. Yo era muy pequeñito, José Luis, y estuve en esa cena con vosotros. Sí, sí, pues y era. guardamos la vajilla, se le regalaba una vajilla hecha con fajalauza. Sí, sí. Correcto. Pues estuvimos, la única hermandad que tuvo con él un detalle que fue precioso, era esa cena pascual que se celebraba cuando tenía en la casa de hermandad, en la calle Elvira, San Gil. en la placeta de San Gil. Correcto. Qué bonito. Y acompañé a mi padre, yo era muy chiquitito, adolescente, y cenamos con ellos, hicimos la cena pascual, que no sé si se sigue haciendo eso ya, pues eso era maravilloso. Era precioso. Era una pero cosa muy parece especial. ser que no entra dentro de los cánones de Pues, la liturgia. Yo tengo un recuerdo de eso espectacular, espectacular. Sin embargo, su agenda ya estaba luego totalmente vacía. Luego él no tenía, y ahora, pues es lo que ya os he narrado. Ahora te invitan a asistir a los Vía Crucis, a las funciones de reglas, a los traslados, y es muy bonito, porque tú también recibes mucho de la ciudad, de los Muestra cofrades también ahí. el cambio que ha habido, como decía José Luis, de la figura del pregonero. Cerrando el tema de la fecha, yo me sumo a que siga siendo el primer domingo de Cuaresma, porque creo que es una apertura para lo que viene. Aquí creo que hay dos cuestiones importantes a tratar. Si consideramos el pregón como un bando que anuncia una fiesta, lo lógico sería pronunciarlo el sábado de Pasión. Claro. Anunciamos el sábado de Pasión porque el domingo de Ramos... Como lo hace las penas. Claro, es el primer día en el que se celebra la Semana Santa con paso en la calle. Entonces no tendría sentido que fuese el domingo de antes, cuando si queremos ponerlo próximo, lo más próximo a la fiesta. Y lo segundo, hace 30, 40 años quizá el debate de acercarlo más a la Semana Santa podía ser más coherente porque teníamos una Cuaresma bastante escasa de actividad cofrade. Sin embargo, a día de hoy hablamos de la precuaresma antes del miércoles de ceniza, porque son tantos los actos de carteles, pregones, conciertos, cultos, conferencias, charlas que se hacen, que la Cuaresma se queda pequeña. Entonces, yo creo que el pregón sirve precisamente eso, como un anuncio no solo de la Semana Santa, sino de ese tiempo de preparación, porque al final la Cuaresma es lo que nos prepara para vivir en plenitud la Semana Santa, y creo que es un anuncio extraordinario para la Semana Santa y la Cuaresma. Y además que es una señal de identidad también de Granada. Estamos ahora defendiendo ese día. Es verdad que costó llegar a ese punto. Hubo años en los que se celebró hasta el Domingo de Ramos por la mañana y de bulle corriendo ir a sacar la borriquilla. Pero en el caso de las últimas décadas yo creo que está asentado y a mi juicio bien asentado. Sí, y se adelantó tanto por una decisión específica de la Federación de Cofradías para que fuera el primer pregón de todos los de la Semana Santa. Claro. O sea, hubo una orden por parte de la Federación de Cofradías que ninguna hermandad podía publicar un cartel anterior al cartel oficial y ninguna hermandad podía hacer una exaltación o un pregón anterior al pregón oficial. Ahí está. Precisamente por eso se adelanta tanto, para dejar a las hermandades que hagan lo suyo. Si me permitís mi opinión también, creo que es acertado, y los que lo hemos vivido por temas, digamos, más prácticos, como ha dicho Mamen, pero también por temas muy sentimentales y de vivencia, como han dicho también José Luis y Álvaro, y por supuesto estoy de acuerdo contigo en ese tema del anuncio, pero es que hay una fecha que para mí resulta en la Semana Santa de Granada, lo que es el contexto cofrade, muy clave, que en otras creo que pasa más desapercibido, que es el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es un día para Granada muy específico, incluso hay gente que lo disfruta más que el Domingo de Ramos, porque sabes que viene ya una experiencia próxima muy intensa, con tus hermandades, con el conjunto de todas, Vía Crucis oficial, actos propios, y dentro de eso el pregón es el primero, que 3 días después prácticamente, o 4, es cuando ya se da el aldabonazo que se dice, para empezar ese camino, ¿no? Yo creo que además ese día acertadamente se entrega el nombramiento al pregonero o pregonera, lo cual marca mucho a la persona del pregonero
yo creo que espiritualmente le da como le insufla, ¿no? Un ánimo muy especial de cara a la Isabel la Católica, ¿no? Me parece que además, por supuesto, la originalidad. Somos originales en algo y está. A algunos se lo dieron en el transcurso de una cena. Sí. Y me quiero acordar también de un pregón que particularmente fue curioso, y el de Rodríguez Bielma, nuestro querido José Manuel. En 2008 fue la Semana Santa más temprana que se recuerda, y el pobre tuvo también una serie de actos, porque entonces la Federación quiso hacer unos días previos un concierto homenaje, el propio miércoles de ceniza, una charla sobre pregonero el viernes anterior, creo que era, y claro, el hombre tuvo que correr muchísimo, porque ha habido pregoneros que han sido nombrados más tarde de la cuenta, y creo que tú fuiste también uno de los que tardaste muy tardío en llegar, ¿no? A esa... Además, un inciso, el de José Manuel, y aparece en el libro, porque yo investigué en la hemeroteca todas las fechas de los pregones. Efectivamente es el más tempranero que se ha dado en la Semana Santa de Granada. Tiene mucho mérito. Sí. Bueno, vamos a abordar otro punto. Aquí anécdotas salen muchísimas y eso es lo bonito de esta conversación, pero quiero hablar también de ese perfil del pregonero o pregonera. Es decir, en los últimos años está claro, ¿no? Que por un lado también se ha roto ese techo de cristal. Por fin está claro que la Semana Santa de Granada es una Semana Santa en la que la igualdad está muy asentada, afortunadamente, más bien es testigo de ello, y ha habido ya varias mujeres, y las que quedan por ser pregoneras de la Semana Santa. Eso es algo que en otros sitios todavía se ve con cierta reticencia. Creo que es un plus para nuestra Semana Santa, pero también está el perfil que cada vez como más cofrade. Se busca mucho un perfil muy cercano a una hermandad o a esa vivencia de la que hablábamos antes. Puede haber de todo, pero se ha salido ya, y Álvaro creo que también puede tener ahí una clave, de ese perfil tan público, mediático, incluso sorpresivo, de wow, esta persona que ahora es en los medios nacionales un baluarte, ahora nos va a anunciar la Semana Santa. Eso ya ha cambiado, ¿no? Esa tendencia. Yo creo que fue un mal, entre comillas, de la Federación, porque, como decía, si nos vamos al origen, la idea era que tuviese promoción la Semana Santa. Hoy yo creo que la Semana Santa de Granada se promociona por sí sola, con los medios digitales que tenemos. Cualquiera que se meta en una red social, en una plataforma de vídeo, puede ver contenido de la Semana Santa de Granada y con mucha calidad. ¿Qué buscaban? Eso, nombres muy mediáticos. Se ha traído gente de distintos sitios, de Sevilla, de Málaga, gente de Madrid, del Levante, que los traían aquí, anunciaban la Semana Santa, y yo creo también en su descarga que hacían lo que podían. Pues, claro, es como si algunos de nosotros nos mandan a la Semana Santa, a hablar de la Semana Santa de Bilbao, que la hay, por ejemplo. Estaríamos completamente perdidos y no sabríamos cómo abordarlo, porque es de ese tipo de celebraciones que están muy arraigadas en una tierra, en unas vivencias, como hablaba antes, familiares, personales. Entonces, si no se ha vivido desde pequeño o con determinadas personas, cuesta conocer y saber transmitir y emocionar lo que se está contando. Y yo creo que en los últimos años, últimos años hablo de eso, de 20, 30 años, la Semana Santa ya, la Federación ha ido cambiando, pensando en que al final el pregón ha dejado de ser algo para los de fuera, para ser un anuncio para los de dentro. Eso es. Y yo creo que acertadamente, porque quién mejor que la gente cofrade que ha vivido la Semana Santa, que es de aquí, las nuevas generaciones, porque antes había mucho desapego a la Semana Santa, ahora hay mucho más. Es decir, hablabas tú, tu padre fue pregonero, ahora has seguido tú, los hermanos Guadalupe, por ejemplo, que es un caso muy curioso de hermanos que han sido pregoneros. Al final, las nuevas generaciones ya lo han ido viviendo de una manera más cercana, y eso es lo que nos está dejando, pues son grandes pregones. Creo que ha sido algo afortunado y acertado, como apuntaba antes Name. El cambio de la concepción de lo que es el pregón. O sea, en principio, bueno, yo no sé, corrígeme, pero yo creo que uno de los pregoneros que más ha repetido fue don José Gómez Sánchez Reina, que si no me equivoco fueron 4, ¿no? Tres, contando el de Federico García Lorca también. ¿Cómo No. que el de... Sí, en el de Federico, en las charlas de Unión Radio, aparte de Federico, está don José Gómez Sánchez Reina, que entonces tendría 18 años, poco más o menos, y Ramón Moreno, que era un rapsoda muy importante en la ciudad, que yo conocí siendo un crío, pero llegué a conocerlo.
Entonces en ese caso sí serían 4. Eso me parecía. Entonces el tema está en que cuando la federación no encontraba esa figura de relumbrón, echaba mano de uno de los suyos, y entonces echaba mano fundamentalmente de don José. Yo recuerdo perfectamente, como uno tiene una cierta edad ya, pues recuerdo perfectamente aquellas cenas después del pregonero que le decían: hombre Pepe, dinos algo. Y decía: no traigo yo nada preparado, no sé nada. Y sacaba su notita, ¿no? Y entonces te decía, y normalmente te sorprendía porque era un magnífico rapsoda, y además escribía muy bien, y siempre te sorprendía con un poema dedicado a la Semana Santa. Era una delicia. Y en alguna otra ocasión, pues forzado a la federación y tal y cual, tuvo que traer pues algunos otros pregoneros que bueno, que más vale pasar un tupido velo, ¿no? O sea, han tenido su oportunidad, han dejado huella por otros motivos. Siempre es un acierto, y eso va también en la evolución de la sociedad, de la propia Federación de Cofradías y de la sociedad. Siempre es un acierto acercarse al profesional. Cuando tú quieres comprar una planta, no te vas a unos grandes almacenes, te vas a un vivero. Sí. Pues un pregón viene a ser también un pregón de cofradía, un pregón de Semana Santa, viene a ser eso. Nadie mejor que un cofrade que vive de forma directa, interactúa habitualmente con las hermandades y vive de forma directa su Semana Santa. Nadie mejor que un cofrade así te va a contar a ti lo que es la Semana Santa. Pero Álvaro, es que eso se produce porque las hermandades han cambiado. Claro. O sea, es que si tú te retrotraes 40 o 50 años, las hermandades se reunían después probablemente del pronunciamiento del pregón. Claro. O sea, es que no había vida había vida de hermandad a lo largo del año, ¿no? Entonces, salvo muy concretas excepciones, está aquello de: mi cabildo general soy yo, mi mujer y mis niños en la mesa de camilla, ¿no? Entonces, claro, cuando se produce todo ese cambio, se produce también el cambio a un pregón absolutamente distinto, que proviene de la base de los propios cofrades. Claro, en esos años las hermandades se reunían para el culto de Cuaresma, para entregar los hábitos en la casa de hermandad, quien la tenía, quien no la entregaba en la trastienda de una farmacia, ¿vale? Y directamente luego, después de Semana Santa, para entregar los hábitos. Eso era la vida de las hermandades en esos años. Algunos ni lo devolvían, se quedaba en la casa. Y pasa todavía. Lo que decía Álvaro, que ahora el pregón es para los cofrades, pero a la vez también el que lo haga un cofrade sirve para que el que no es cofrade y el de fuera capte lo que es la Semana Santa de Granada, porque le estamos contando lo que vivimos, que es lo que hay, desde distintos puntos de vista, pero estamos contando la realidad de la Semana Santa, con lo cual a los de fuera también le ayudamos a acercarse, no solamente a los de dentro. Se dice también que el pregón es un reconocimiento, una trayectoria. Ahora que se llevan tanto los galardones y que estamos en una época en la que reconocemos mucho el esfuerzo anterior, también se dice, ¿no? Pues me alegro mucho porque esta persona ha trabajado mucho por su hermandad, por la Semana Santa, es un perfil que ahora cada vez es más común. Y me vale aquí también, digamos, este capítulo para recordar a los que precisamente el pregón de la Semana Santa los ha acercado a una Semana Santa de la que no formaban parte activa. Y hay dos casos en los últimos años creo que muy paradigmáticos, que es el de Fernando Díaz de la Guardia, que le toca un año muy difícil, como sabéis, el 2021, que no hay Semana Santa, ya se sabía previamente que no había. Manuel Amador sí sabía que iba a haber Semana Santa, pero desgraciadamente en 2 semanas después de su pregón llegó la pandemia, pero es verdad que también tuvo un papel muy complejo. Y el otro caso es Tito Ortiz, que este año, que ha sido el pregonero del centenario de la Federación, digamos, pero también de la Semana Santa, claro, le ha permitido esta experiencia de ser pregonero de acercarse a un mundo en el que quizás no estaba muy integrado últimamente por las cosas de la vida y porque todos tenemos una trayectoria. Y está muy agradecido precisamente de poder haber pregonado una Semana Santa de la que ha recibido Me consta tanto que además cariño. su participación en todos los temas cofrades ha variado notablemente desde el pregón. Puede ser así, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser también que el pregón no deja de ser un regalo, es un orgullo inmenso para una persona que te llamen para representar a tu Semana Santa en un texto. Muy complicado de explicar, es un orgullo inmenso, ¿no? Pero sí puede ser que haya determinados casos en los que efectivamente venga a ser premiar la trayectoria, la entrega de esa persona a las hermandades y en general a la Semana Santa de la ciudad. No tiene por qué ser un requisito
no lo veo como un requisito necesario. Es cierto que cuanta más experiencia tienes y más años atesoras, más puedes contar de mejor manera, ¿no? Puedes contar de mejor manera lo que es la Semana Santa y lo que para ti significa la Semana Santa. Pero sí, en algunos casos sí que puede ser, como en el caso, por ejemplo, de Tito, que lo tenemos muy reciente, una persona que estuvo involucradísima en los años 70, 80 en la Semana Santa, y hay personas que ya lamentablemente no están con nosotros, que lo acompañaron a él lo narraba en su texto, en ese bagaje de esos años, a él lo acompañaron muchas personas que ya no están, y que de alguna manera reviven. Lo bonito también del texto del pregón es que tú puedes bucear en la memoria. Y entonces hay personas, hay circunstancias, hay anécdotas, hay cosas que el cofrade de ahora, del 2000 para adelante o del 2010 para adelante no conoce, y que a través de este tipo de textos recupera. Exacto. O sea, es como revivir a personas que no están, a circunstancias que ya no están, a una Semana Santa totalmente distinta ya a la que nosotros vivimos, ¿no? Exactamente. Vamos a mojarnos ahora un poquito, porque llega el momento de hablar de lo que para nosotros ha significado el pregón cuando no hemos sido protagonistas, en el caso de que hayamos tenido esa inmensa fortuna de tener pues la dicha, ¿no?, de pregonar y de hablar de nuestra Semana Santa de una forma tan pública e institucional. El pregón que os ha marcado, el pregón que os ha llegado, incluso antes de ser pregonero, incluso cuando recordáis algún detalle de vuestra infancia, de vuestra juventud, si lo recordáis en este aspecto, y por supuesto esos nombres que vosotros consideráis que para vosotros y vosotras han sido una herencia. Bueno, yo no me puedo circunscribir a uno. Lamento que estés aquí, pero uno de ellos fue el de San Jerónimo de tu padre. Otro fue absolutamente distinto, con una visión totalmente distinta y quizá mucho más alejada de lo que es la propia Semana Santa granadina, porque la conocía muy bien, pero él no lo era. Fue el de Juan Bustos. Y, por supuesto, las descripciones que hacía a mi hermano Ángel Salvador, evidentemente, siempre era una delicia. Entonces yo creo que entre esos tres pues debe estar, pero yo no soy capaz de determinar cuál de esos tres. ¿Y has recibido alguna herencia, por ejemplo, en tu texto de ellos? Mucha, sobre todo de Ángel. Ten en cuenta que Ángel, la primera vez que pregona execuo conmigo. En la primera exaltación que se realiza a Santa María de la Alhambra, la hacemos los dos juntos. La gran mayoría de los pregones de Ángel yo los veía previamente, me pedía bastante porque Ángel componía muy bien, pero la métrica, bueno, era la suya propia, ¿no? Entonces había muchas veces que me decía, encájalo. Bueno, pues encajaba perfectamente porque es que era una delicia. Entonces, sí, lo de Ángel... Yo vi mucha parte de Semana Santa a través de los ojos de Ángel. Yo creo que fue el más poético, ¿no? Sin duda. No sé, sin duda. O sea, yo creo, si Sevilla tiene al jesuita Cue, sí, al padre Cue, yo creo que nosotros podemos tener alguna figura semejante, sin sacerdote, porque no lo era, evidentemente, con Ángel Salvador. Yo coincido contigo en dos de los que has dicho. El de Ángel, que es maravilloso. El de mi padre me tuvo que marcar a la fuerza, porque además la preparación del pregón yo la viví con él, y fue un pregón también que marcó un tiempo, por las circunstancias que se vivía socialmente, a nivel, la visión que tenía incluso la propia iglesia de los cofrades granadinos. El pregón de mi padre fue un pregón muy reivindicativo en ese sentido, y no estábamos habituados a pregones reivindicativos. Y me marcó, lógicamente me tuvo que marcar. El de Ángel, yo disfruté muchísimo del tuyo, que no es porque estés aquí, pero yo tengo un recuerdo fabuloso de tu pregón. A mí me causó mucho impacto. Es una persona que tengo la suerte de tener la cercanía a través de mi padre, porque nuestras hermandades familiares de toda la vida, pues la Alhambra y el Silencio siempre han tenido muchos vínculos, y yo siempre he acompañado a mi padre desde pequeño a las cosas, y he tenido la suerte de convivir con ellos en muchas circunstancias. Él es
Alvarito. Sí, sí, Alvarito. Yo seré Alvarito toda la vida, me moriré siendo Alvarito, porque me da mucha alegría. Debajo de la cena sigo siendo Alvarito también, aunque ya esté retirado. Y su pregón es un pregón fantástico. No solo por la persona, fíjate, y lo hizo en 3 días, por el bagaje que él tiene como comunicador, por la voz tan especial que tiene José Luis, por la forma de declamar. De hablar del pregón. No, pero a mí no me va a sacar los colores. No nos mojemos ahora. No, pero te lo digo en Vamos a serio, hacer a mí historia. un pregón, aparte de que era un pregón con efectos audiovisuales, era un pregón con un apoyo que llega muchísimo a las personas, la música. Gracias a Dios tenía al lado a otra pregonera, a que fue Emilia, a Emilia Cayuela, que es fantástica. Pues a mí tu pregón me impactó mucho también. Y no puedo dejar aparte al Padre Iniesta. Sí. El pregón del Padre Iniesta tiene fragmentos deliciosos. La descripción del paso de palio del Padre Iniesta. El tocador, el balcón donde recibe. Eso queda para nosotros. Eso en cualquier otro sitio hubiera sido de pañuelo. Hubiera sido de sacar el pañuelo. Literalmente. Pues esos son. Yo me quedo. Hay cosas particulares que te van gustando de unos y de otros. Claro. Rodríguez Viedma tiene también una poesía cuidadísima. Hay cosas que tú destacas porque te decía, cada persona da su pregón. Y hay pregones interesantes por unas cosas y otros por otras. Pero si yo me tengo que quedar con 4 y no me puedo quedar con 1, pues me quedo con eso. Maravilloso, sí que sí. Mira, yo estaba pensando en circunstancias de distintos pregones que me llegaron. Uno fue tu imagen con el chaqué, efectivamente. O sea, que de repente viera eso, a lo mejor en mi subconsciente estabas tú cuando yo decidí ponerme la mantilla. Pero esa imagen tuya de decir, es que esto es importante y hay que vestirse importante. Luego recuerdo el frío escuchando el de tu padre. Además, me recuerdo de pie al final del monasterio, Ojo, pero encantadísima. San Jerónimo, que tiene Estaba una lleno. capacidad extraordinaria, Estaba lleno. que es superior Por eso. incluso al del Teatro Al Isabel teatro. Católica. Pues me recuerdo de pie en la puerta, pasando muchísimo frío, pero extasiada de escucharlo. Luego, recuerdo el tuyo, el recorrido con Elvira. Y a lo mejor eso también a mí, en mi subconsciente, me hizo coger la estatua. Porque esa imagen de voy a acompañar y voy a hacer el recorrido que hacemos, pero con otra imagen, me gustó. Y luego, por lo complicadísimo que entiendo que tuvo que ser, el de Fernando Díaz de la Guardia, por lo que decía, una persona que no vive en Granada, que la Semana Santa le gusta pero no la vive como nosotros, y encima, un año en el que no hay Semana Santa. Que veníamos de no tener Semana Santa en la Íbamos a calle no tenerla. e íbamos a otra Semana Santa interior en los templos y tampoco en la calle. Es Y decir, una una puesta en papeleta- escena Sí. dificilísima, Sí, sí, muy sí. fría, muy Con desangelada, medidas de seguridad. en el Palacio de Congresos con una separación Sí. estricta. Bueno, es que recuerdo que yo iba con mi marido y nos separaron. Sí. No, es que no se pueden sentar juntos. Mira, es que es mi marido, es que venimos de dormir. Mm. Es que, no, pero no puede estar usted. O sea, esa imagen de ese Fernando allí contándonos, la recuerdo como qué difícil tuvo que ser para él hacerlo. Entonces creo que tiene el pregón de más mérito de todos. Aquí, sin estar escrito, estando escrito, es que me da igual. Creo que es sin duda el pregón más complicado y al que deberíamos eternamente darle las gracias por haberlo hecho. Y tuvo un trabajo de documentación previo tremendo, llamando hermandad por hermandad para beberse la Sí, historia, los detalles, gusta. y lo hilvanó, ¿verdad? Muy bien. Y recuerdo aquel momento en el que empezaba hablando Es un magnífico profesor. del Sí. tal Cecilio que estaba ingresado en un hospital, porque nos recordaba tanto en aquellos días al sufrimiento. Sí, No sí, dejamos sí. de ser cristianos y esa empatía, esa conmoción por el necesitado, creo que la llevó muy bien, ¿no? En un momento delicado. A mí ese pregón me hubiera gustado mucho darlo. El del año, El del año que ese no año hubo. tan complicado, a mí no me hubiera importado darlo. Pues, Que hubiera estoy coincidido, que me hubieran nombrado en ese año, no me hubiera importado darlo, porque creo que nosotros aportamos una visión de la fe que en esos momentos era muy necesaria. Nosotros somos personas, algunos muy llenos de esperanza, creo que esperanza tenemos todos, algunos somos además muy verdes, pero el pregonero tiene que transmitir en su texto esperanza en la resurrección.
Y en momentos tan complicados como los que vimos en la pandemia, dar un pregón de Semana Santa de esa categoría también era muy importante y muy necesario. De hecho, mucha gente apostaba porque quizá fuese un sacerdote el que diese el pregón, una persona que dejase ese mensaje mucho más teológico, catequético, Claro. espiritual, ante una Semana Santa que se celebraba, pero no como estamos acostumbrados, es decir, con los pasos en la calle y con esa expresión pública. Era muy necesario remover lo que tenemos dentro en ese año. Y fue muy valiente, Fernando. En otras Y a ciudades mí me hubiera encantado darlo. se fue hacia atrás y se volvieron a leer textos pasados. Anteriores. Pero no nada nuevo en ese momento que aportar. Ha sido la única que ha mantenido eso, el pregón de 2020, por el hecho de ser de los primeros, porque las ciudades que lo tuvieron después Ya ya lo estábamos pudieron celebrar. confinados, y al año siguiente fue una apuesta también muy valiente de nuestra ciudad, decir, no hay Semana Santa en la calle, pero hay otra Semana Santa, quizá esa Semana Santa interior de la que hablaba Lorca en su primer pregón, ¿no? Y apostamos por ese, por el que hizo Fernando, que me sumo a que fue un trabajo dificilísimo. Encomiable. En mi caso, por juventud, hay muchos grandes pregones que no he podido escuchar. Sí he podido leer, escuchar alguna que otra grabación, pero no he podido vivir en directo. De los 4 que estáis aquí, solo 3, porque cuando lo dio él yo era bastante pequeño, y sí es verdad que a mí me costaría quedarme con uno, porque la magia y el encanto que tiene el pregón es que nos cuenta todos los años la misma historia, que es la Semana Santa. Todos nos la sabemos. Yo creo que de los que vamos a escuchar el pregón sabemos cuántas hermandades hay, el nombre de las imágenes, quién la ha hecho, algo de historia. Es decir, sabemos todo eso, pero lo bonito es que vas con la ilusión de a ver qué nos cuentan de nuevo, porque es lo que hablábamos antes. Cada uno tiene su experiencia vital. No es lo mismo dar el pregón con 30 años que con 50. Probablemente Tito Ortiz, que ya le ha llegado muy veterano, si hubiese dado el pregón hace 20 o 40 años, quizás hubiese sido en los años 90 el momento ideal para que lo hubiese dado, su visión hubiese sido completamente distinta. Probablemente vosotros, si dieseis el pregón ahora de nuevo, con 20 y tantos años de diferencia, o simplemente con 2, Sí. la perspectiva cambia. Por decir ya desde mi visión académica y por lo que he podido leer, no escuchar, porque esa es la pena, que no se conserven muchas grabaciones, porque al final el pregón, como comentaba Álvaro, es para escucharlo. Si hay que buscar figuras relevantes desde el inicio, desde hace 81 años hasta ahora, los dos Federico, obviamente, Federico García Lorca y Sanchís. Como decimos, no a lo mejor por la proximidad de la Semana Santa que diese Federico García Sanchís, sino que fue el primero que puso la primera piedra ya oficial. Los de José Gómez Sánchez Reina, que como decía, es que estaba para todo. Cuando no había dinero, cuando rechazaban el pregón, pues ahí estaba. Es decir, Era un seguro, ¿no? el compromiso cofrade, y más reciente el del padre Iniesta. Yo creo que, aunque yo no lo llegué a escuchar, porque tenía muy poquitos años, pero uno lo lee y aun leyéndolo se sobrecoge con lo que dice, y con un discurso que le pedía a la Iglesia que diese un paso al frente con las hermandades, el de Ángel Salvador, el de José Luis Ramírez Domenech, Arcadio Ortega, que se nos olvida. Es decir, que Arcadio, digamos, el que hace un pregón más próximo al concepto de pregón que tenemos hoy día. Muy lírico, duda, sí. muy emocional, que llena un salón de pleno del ayuntamiento, que la gente bajaba por las escaleras, que le interrumpían con aplausos. Yo creo que ese pregón del año 80 es el que supone el cambio de un pregón que se hacía por organizar un acto, a veces para salir del paso, para cumplir, A un cofrade. a un cofrade, decir, esto ya tiene otro cariz. Y ya si nos vamos a cuando se cede el Teatro Isabel la Católica para darle mayor institucionalidad, yo creo que han sido dos de los grandes momentos de la historia de las últimas décadas, ¿no? El nombramiento de Arcadio y esa Isabel la Católica que le ha El dado... hecho de la cesión de Isabel la Católica es que empieza a llenarse la sala del Salón de Plenos del Ayuntamiento. Exacto. Es que yo he estado en pregones allí con 16 personas y en comidas del pregonero con 11. O sea, ni una Nochebuena tiene. Ni una. O sea, es que son cosas. Por eso he dicho que ha cambiado absolutamente. O sea, la perspectiva del pregón actual a lo que se producía hace 30 años, cualquier parecido es mera coincidencia. Claro.
En cuanto a juventud, creo que han sido David Rodríguez, de los más jóvenes, y también en su momento el profesor Pérez Serrabona, bueno, catedrático ahora. Y Antonio Olivares. Y Antonio Olivares también muy jovencito, relativamente joven. Vamos a hablar ahora también, bueno, me voy a permitir simplemente recordar a algunos cofrades. Has dicho Antonio Olivares, me pareció un pregón muy cinéfilo, lógicamente. Ese relato de la pasión lo hizo genial, un discurso muy bien preparado. Lo que has dicho de Enrique Iniesta, evidentemente coincido, Álvaro. Tenemos la suerte, y aquí voy a hacer un llamamiento, ¿no?, de que hay algunos pregones, gracias a Dios, y creo que el de tu padre creo que también se ha conservado en voz. En audio. En audio. Porque lo grabó Radio Nacional de España. Ahí va. Ese pregón con el de, por ejemplo, el padre Iniesta, son muy importantes escucharlo, porque no es lo mismo leerlo en ese sentido que escucharlo, porque la declamación es tremenda, como hablábamos del tuyo propio, de José Luis, la dicción, por ejemplo, también de el presidente del centro artístico, que ha sido también de Joaquín Álvarez de Santiago. Fantástico. Muy buena declamación, exquisita. Esos pregones merecen mucho escucharlo la pena. Y vamos a hacer aquí, si me permitís, hago de portavoz, un esfuerzo a la Federación, ahora que estamos de centenario. Primero, que actualice su página web en cuanto a los pregones, que estaría bien. Y segundo, que también, sobre todo, pues haga el esfuerzo de contar con los medios de comunicación. Me acuerdo, por ejemplo, de nuestro compañero Jorge Martínez, que tiene una fonoteca maravillosa porque ha visto muchos pregones y lo ha grabado. Que se haga ese esfuerzo conjunto, incluso con Radio Nacional, Canal Sur, TG7, los grandes medios locales que han grabado, la cadena SER en su momento, Radio Granada, toda esa fonoteca de los pregones, que quedaría genial en una página web, incluso vídeos si lo hay, para que pudiéramos acceder a ese privilegio de verlo años posteriores, ¿no? Sobre todo para los que lo han vivido, recordarlo, y para los que no lo hemos vivido, disfrutarlo. Es verdad que el contexto cambia, porque lo escuchamos de otra manera, pero por lo menos escuchar vivo ese pregón más allá del texto sería una gran iniciativa. Se me olvidará, y quiero decirlo porque es una anécdota, y como se comenta mucho, el hecho de que se lea previamente eso nos proviene directamente de Sevilla. Cuando invitamos a Pepe, no me acuerdo cómo se llamaba de apellido, en el 98. Sí, ¿quién dice? Perdón, lo recuerdo ahora. No, José Luque, ¿no? Pepe Luque. Él era mayordomo de la Esperanza de Triana en ese momento, ¿no? Y bueno, se nombra, no sé quién nos lo plantea, no tenía ni idea de la Semana Santa de Granada, absolutamente ninguna. De hecho, nos pidió publicaciones, etcétera, etcétera y tal, pero era uno de estos pregoneros semiprofesionales, ¿no? De los que se equivocan de vez en cuando con el Cristo de los favores, con el Cristo de los faroles. Bien, pues pregoneros semiprofesionales y tal. Y en un momento determinado, como él era consciente de eso, nos llama un día y dice: oye, tendría mucho gusto en recibiros en mi casa, en Sevilla, para leeros el pregón. Nosotros decimos: mira, aquí no hay ninguna tradición en ese aspecto, sabemos que en Sevilla sí se hace y tal. No. Yo quiero que vosotros oigáis el pregón previamente. Y efectivamente se hace así. Vamos, lo oímos y tal, perfecto, estupendo, no sé cuánto, nos daba una cervecita y una historia, tal, igual, muy bien y tal. Y en ese mismo año se produce una situación un tanto sui generis en el pregón de los cristianos, en el Sacromonte. Sí. Entonces se levanta la representación eclesial de aquel pregón, se van y nos planteamos, entonces estábamos en comisión gestora, nos planteamos la posibilidad de que eso pudiera existir en un momento determinado en el Teatro Isabel la Católica. En el pregón oficial. Y tomamos la decisión, efectivamente, primero a Ángel Salvador, de pedírselo. Oye, ¿te importaría tal, no sé cuánto? Ángel dice que Nanay. El siguiente fui yo, evidentemente. Pues Nanay, y ya, como no hay dos sin tres, y en este caso ya había tres, pues el cuarto pues entró también por la historia y de alguna manera se ha quedado así. Pero fundamentalmente se hizo eso a petición de un sevillano y para evitar un problema que se podía suscitar
en un momento Porque la culpa es tuya. Iba a decir lo mismo. Son los culpables de ese ratillo, ¿eh? Uno de los culpables, el único vivo, soy yo. Yo pasé un ratillo apretado, ¿eh? ¿Sí? Yo pasé un ratillo Ah, no, yo apretado. me lo pasé magnífico. Yo también recibí, porque claro, eran mis compañeros y tal. Sí. Y lo recibí en casa y bueno, pues nos lo pasamos bastante bien. Es verdad que yo no leí todo el pregón en la casa, porque después yo normalmente los pregones siempre los termino la mañana, el mismo día de la declamación por la mañana. Añadiste alguna morcilla. Siempre se añade alguna cosa, porque hay que actualizar el pregón, o sea, eso no puede estar hecho del año de la pera, ¿no? Qué curioso, porque estamos ya llegando al final de esta venia, pero evidentemente tienen que saber los espectadores de esta venia que días antes, como 21 meses antes, más o menos, 20 días, un mes, No, entonces no llegaba una semana. se leía antes Estaba ya casi en la casa del pregonero, luego pasó a leerse en la casa sacerdotal, en la plaza de Gracia, y ahora se lee aquí, en esta sala, o en la del despacho del presidente, ante unas poquitas personas se lee para, bueno, simplemente como deferencia. Creo que en muy pocas ocasiones ha habido alguna recomendación, algún pregonero alguna vez se le ha escapado, pero por lo normal es algo que queda en la intimidad y es un rato que incluso a lo mejor viene bien para repasar bien el texto ante un público pequeño, pero que es significativo. Yo quiero Que explicar, le ves los gestos, además, sí, ¿no? que En yo un quiero explicar momento- por qué lo pasé mal, que no es que lo pasara mal, es que es una anécdota. El año anterior a mí, en el año 2024, el pregonero es Pepe Espinel, y cuando a mí me nombran, pues, qué alegría, qué alboroto, y empieza a darme recomendaciones, y dice, cuando lo leas, pues el pater, nuestro querido José Gabriel, va tomando nota de alguna cosilla que a lo mejor, pues, hay que rectificar o matizar. Muy bien. Entonces yo me recuerdo, fue en la habitación, el despacho del presidente, yo me recuerdo sentada y aquí a mi izquierda tenía a José Gabriel. Y lo vi todo el rato tomando nota. Con lo cual yo iba leyendo el pregón y a la vez diciendo, ¿qué sacrilegio estoy diciendo que no deja de tomar nota? ¿Qué me va a decir ahora? Cuando termino, pues muy bien, pues está... En fin, a todo el mundo le gustó. Y lo único dijo, José Gabriel, ¿qué es lo que estás tomando nota? ¿Qué es lo que he dicho mal? Dice, no, estoy apuntando frases que me gustan. Para cuando luego llueva, porque lloverá, digo, no me digas eso. Pero cuando luego llueva, pues que yo voy a acompañar a la hermandad y le pueda decir algunas de las frases del pregón. Claro. Y he apuntado muchas que me han gustado. Digo, pues mira, llevo un rato agobiadísima pensando que no es que me iba a decir que cambiara el pregón, sino que me iba a excomulgar directamente. Que no dejó de tomar notas todo el rato. Por eso quería matizar que no es que lo pasara mal, fue una anécdota que luego terminamos después de cerveza, Hombre, ¿sabes? normal, claro que sí. Con él, ya Momento de recordando. hermandad. Suele pasar. Sí, lo mío fue gracioso también, muy breve, lo mío fue también gracioso porque yo lo leí en las dependencias del vicario, en la casa del vicario, en la iglesia del Salvador. Ah, pues el tuyo Vale. fue más El original mío, todavía. Yo leí el pregón en una mesa de camilla, Esa de camilla. con el señor vicario sentado al lado y el secretario de la Federación de Cofradías. Yo invité al pater a que viniera también a escucharlo y tal cual. Y cuando iba a empezar, me dijo, pues ya puede usted empezar. Me dije, ya puede usted empezar. Y le pregunté, ¿lo leo o lo declamo? Porque no es lo mismo. Sentado en una mesa de camilla, el mío tenía mucho de declamación, mi pregón. Y claro, y yo decía, ¿lo leo o lo declamo? Y me dijo, como usted quiera, pero muy serio. Dije, bueno, pues ahí ni una cosa ni la otra. Y al acabar, hubo un par de momentos en los que aplaudieron todos. Yo estaba allí, que ni leía ni declamaba, y vi que aplaudían, tibiamente aplaudían, y dije, coño, les está gustando mucho. Y al acabar, dice el vicario, voy a sacar una cervecita y una olivilla. Y me dijo el secretario de la Federación, esto es muy buen síntoma. Éxito Es garantizado. un éxito garantizado. Ahí hay una cosa también muy curiosa, que es cuando vas viendo las caras de los que Las te caras, escuchan. sí, claro. Eso es inevitable, ese vistacillo que da. Muy bien. Bueno, ya sí que vamos a llegar al final, no queremos hacerlo más extenso, aunque podría estar muchas horas, con todos nuestros compañeros y compañeras, por cierto, de la tertulia de la Tril, que es la que afortunadamente nos representa. Iba a hacer una reflexión breve, pero se nos va de hora. Creo que estamos muy bien representados y bien tratados por las instituciones, especialmente Muy por el bien. Ayuntamiento de Granada en los últimos años y décadas. Está siendo muy amable, y esa tertulia de la Tril sirve también para todos los que llegamos nuevos, de recibir un cariño, un auténtico arropo en un momento precioso, y que además se mantiene con la entrega de tapas y luego ya
con el propio pregón, ¿no? Así que creo que eso hay que ponerlo de relevancia a todos los que habéis tenido la idea, especialmente a ti, que estás aquí, de los primeros que fundaste esa tertulia. Bueno, eso sí. No, la idea fue fundamentalmente de Encarna. De Encarna Ximénez de Cinero, efectivamente, a la cual también pues queremos reconocer. Y simplemente para terminar ya de manera breve, bueno, pues el momento que elegís de esos días, o de ese día, o de ese año, y la huella que creéis que habéis dejado. Empieza tu banda. Pues vamos a ver, el momento, el del propio nombramiento. He dicho antes que se nombra en una cena. A mí no me habían dicho absolutamente nada. Es cierto que en un momento determinado, en una de las reuniones de la Junta de Gobierno de la Federación, es que el pregonero y tal igual tenías que ser tú un año y tal igual. Déjame a mí de historias ahora y tal igual. Digo, este año que además con la coronación, con la historia, con no sé qué, no sé cuánto, déjalo tal. Bien. Nos vamos, nosotros cenábamos, la Junta de Gobierno de Federación cenaba con el entonces arzobispo de Granada, don Antonio Cañizares, para la Navidad siempre. Y fue un día intermedio entre la Inmaculada y la Navidad, no recuerdo el día. Estábamos cenando tan a gusto y me dice don Antonio, hombre, José Luis, yo quería pedirte un favor. Don Antonio, lo que usted diga, claro, da igual, no sé qué, tal. Aquí me han pedido que sea yo el interlocutor y como vamos tarde de tiempo y tal, pues ya dime que sí y te llevas la aceptación del pregón firmada aquí. Y claro, yo me quedé así, dije, hombre, don Antonio, yo y da igual, no, yo no di que sí. Y le dije, pues vale. Pues sí, dice, pues eres el pregonero de este año. Madre mía. Se acabó, con lo cual, claro, después del tercer gin tonic, me empecé a dar cuenta del jaleo que me había metido. Entonces, como momento ese, como recuerdo, pues la verdad es que muy agradable, llegó muy bien. Todavía hay gente, de vez en cuando, que cuando salgo del Teatro Isabel la Católica de ver alguno igual y te dicen, y el suyo también fue muy bueno. ¿No? Muchas gracias. Es verdad. Mira, yo tuve la suerte enorme de que el año que pregoné, el día del pregón, celebrábamos el aniversario de la bendición de Jesús del Gran Poder. Y tuve la suerte de que me abrieron, antes de ir a visitar, a escuchar misa a las Comendadoras de Santiago, a visitar a la Hermandad del Huerto, me abrieron Santa Ana. Y tuve un rato delante de la Virgen y del Señor. Espectacular. Espectacular. Es imposible llegar nervioso a un teatro después de tener un rato así. Tuve un rato delante del Señor del Gran Poder, allí, delante de las olas. Espectacular. Fabuloso. Y yo como vivencia, tuve tantas tan bonitas, me trataron también que yo me siento un pregonero muy querido, muy querido. Me sigue pasando también lo que a José Luis. A mí he firmado pregones, he dedicado pregones en el Paseo Marítimo de Almuñécar en agosto, que es una cosa rarísima. O en una salida extraordinaria de un paso, delante del Cristo de la Expiración en salida extraordinaria, me llegó una mujer con un pregón y dije, pero ¿de dónde tú vas a ver una salida extraordinaria y llevas un pregón? Pues me llegó una mujer con el pregón y se lo firmé delante del paso. Sigo recibiendo mucho cariño de la gente. Qué bien, merecido. Sí, es verdad que es un regalo. Lo he dicho a lo largo de este año, del año pasado, mejor dicho, cuando me hacían entrevistas, y siempre he dicho que ojalá cada cofrade tuviera la suerte de ser nombrado pregonero, porque es un auténtico regalo. Y yo recuerdo de todo el periplo ese cariño, obviamente, pero recuerdo especialmente las caras de mis hijos cuando le dijimos que era pregonero. Esa cara, uy, me voy a poner a llorar. Esa cara de ilusión, de miedo, de alegría, de sorpresa, no la voy a olvidar nunca. Y eso que mi nombramiento lo sabía todo el mundo menos yo. Suele ser, o sea, suele pasar. Los días previos a que Armando a mí me lo dijera oficialmente, y me miraba la gente, ¿qué? Y yo haciéndome que no sé nada, pero que me están llegando las campanas. Entonces me sorprendió que mi hijo no lo supiera. Por eso la cara de ellos
fue una cosa tan bonita. De Mañana de Reyes Magos, ¿no? Pues, Son pequeños. Totalmente. Exactamente, Esas cosas de que Mañana se te de quedan. Reyes Magos. Eso es. ¿Y la Así. huella? Pues que yo coincido con ellos. Yo creo que la huella es el cariño que creo que yo también le he dado a las hermandades, porque me han abierto mucho las puertas. Entonces ese recorrido que tenemos los pregoneros, de ir a visitarla, a conocerla y a empaparnos de ella, es una huella mutua. Y por eso es por lo que digo, y termino mi intervención con lo primero que dije, que ojalá cada cofrade de Granada tuviera la suerte de ser pregonero. Eso es, eso es. Y así lo deseamos. Ojalá haya Semanas Santas para tanta gente que lo merece. Y simplemente, bueno, pues Álvaro, también alguna reflexión final que quieras hacer sobre este capítulo que hemos compartido. Yo simplemente decir que si hay un momento bonito de los pregones a mí que me gusta, es el momento en el que se va llenando el teatro, dan el anuncio y se apagan las luces. Yo creo que es el momento en el que a uno como espectador se le coge un pellizco para decir... vamos a ver qué nos cuentan, y también porque sentimos esa proximidad de la Cuaresma y la Semana Santa. Yo creo que como cofrade, como gran seguidor y conocedor de los pregones, creo que el pregón vive un estado muy bueno a día de hoy. Yo que he podido ver la historia y por lo que he comentado con muchos pregoneros de cómo se empezó hace más de 80 años, 81, 82 años, hasta ahora, creo que el pregón vive un momento muy dulce y creo que todavía queda algo de camino por recorrer en algunas cuestiones referentes y relativas al pregón, pero creo que está en un buen momento y al final el pregón, aunque es algo efímero, es algo que se vive y se disfruta en ese momento, hay una labor muy importante de recuperación. Esa fue una de las ideas de este libro, ¿no? Recuperar a los pregoneros antiguos y lo que decimos, el disponer de los textos, como tú decías, de las grabaciones, también es una manera de homenajear y recordar a los que han cantado y han proclamado nuestra Semana Santa en tiempos pasados. Pues el momento en el que escuchas el himno de España, eso sí que es glorioso. Se acabó esto ya que es como un parto de trillizos. Ese momento que estás allí de pie y escuchas el himno nacional es lo más maravilloso que existe. Un gran alivio, sí, señor. Nuestro agradecimiento, lógicamente, a todas las federaciones o juntas de gobierno, mejor dicho, que nos han llamado en su momento, que han confiado en nosotros. Yo creo que es algo que siempre tendremos la oportunidad de agradecer y debemos hacerlo por ese gran momento. A mí no se me olvida, después de la llamada con mayúsculas, ¿no? que supone ese momento también para mí absolutamente inesperadísimo, y como justo después pues me pilló en el puesto de trabajo, no pude ver la cara, pero necesitaba imperiosamente llamar a mi mujer y decirle lo que había pasado, y ese primer recibimiento de la persona que más quiere y que te recibe, ¿no? Con ese, evidentemente, esa alegría, cercanía, pues es muy hermoso, ¿no? Eso no se olvida nunca, ¿no? Y sobre todo también pues el cariño. Yo coincido igual, cuando no sabes por qué un día vas a un acto, o estás en una misa de hermandad, o alguien por la calle que no conoce incluso a veces de nada, y que tiene esas palabras para uno y dice, es que se acuerdan, y para mí eso siempre es algo tan gratificante, y no por presumir, sino simplemente porque es que es muy bonito para la larga experiencia que supone esto en los últimos años, y ese proceso de elaboración y de consensuar tantas cosas internamente, de renovación espiritual también, que supone hacer un pregón de la Semana Santa hoy, que estamos muy acompañados espiritualmente y merece la pena siempre sacar el máximo provecho. Gracias Mamen, José Luis, Álvaro y Álvaro, y que evidentemente pues también compartamos con los espectadores estos momentos tan bonitos, de los que seguro que se han quedado muchas cosas por decir, pero creo que hemos simplificado bastantes emociones. Bueno, pues gracias a la Venia también Gracias a por la Venia, invitarnos. claro que sí. Claro. Gracias.